Pues bueno, muchas gracias a los organizadores por haber pensado en mí. Yo no soy especialista en inteligencia artificial, desde luego, y mis lecturas son parciales, pero sí que me empezó a preocupar el tema de la discriminación algorítmica hace tiempo, y la verdad es que cuando leí el artículo de Alba, de la profesora Soriano, sobre discriminación, era decisiones automatizadas y discriminación algorítmica, algunas propuestas, y también el otro artículo que era eh, decisiones automatizadas, problemas y soluciones jurídicas, que son los dos artículos que están en la base de la intervención que ella sumariamente ha hecho, pero que recomiendo su lectura. Son dos textos muy buenos, son dos trabajos muy buenos, con una profundidad enorme, en la que aborda todos los aspectos relevantes de esta cuestión. Pero no relevantes solo los de mucha envergadura, sino que también aterriza, digamos, en las cuestiones más concretas y piensa soluciones para todos los casos. Entonces, a mí sus dos trabajos me gustaron muchísimo y me llevaron también a pensar sobre estas cuestiones. También es verdad, como en casi todos los temas, pero en este también, la literatura ya desborda a cualquier posibilidad de tratar de tener, aunque sea unas líneas así muy, muy claras, ¿no? Y porque es casi inabordable la literatura que hay, incluso el número de revistas académicas. Por ejemplo, si importa un tema como inteligencia artificial y ética, pues ahí hay ya muchas revistas académicas que están trabajando este tema. Pero que yo creo que como juristas, aunque los principios éticos son, por supuesto, de gran importancia, como juristas tenemos que pensar en buscar o articular soluciones jurídicas o incluso metajurídicas, pero en el entorno de un sistema jurídico. Y bueno, luego, por citar dos grandes, dos informes muy, muy amplios y que también nos sitúan en este tema, en 2019 yo creo que el informe de Philip Aston sobre digamos, el estado social digital, bueno, él lo llama estado de bienestar digital, y los riesgos que comporta la inteligencia artificial para el estado social y sus prestaciones, me parece que da una idea general, pero muy clara, de dónde están los problemas. O recientemente, la semana pasada, un informe de Naciones Unidas de la Alta Comisionada de Derechos Humanos sobre inteligencia artificial y derechos humanos, ¿no? Que creo que también pues da una imagen como muy panorámica de dónde nos situamos. Bien, yo me gustaría señalar, pues, en realidad, al hilo de las lecturas que he hecho de Alba, pues me gustaría comentar algunas cuestiones que en realidad son más del marco conceptual o del marco teórico general, y un poco hacia, hacia dónde pueden ir algunas propuestas. A mí una de las cosas que más me gustó del enfoque de la profesora Soriano es que sitúa los desafíos, o vamos a decirlo en términos también, el daño que puede causar a las personas en el marco de un sistema jurídico la discriminación, la inteligencia artificial, o el uso, bueno, con todas las, voy a decir inteligencia artificial, sé que no es exacta la idea, pero bueno, los efectos que puede tener este uso en el marco del derecho antidiscriminatorio. Esto tampoco era algo obvio, porque en principio las respuestas que cabía dar a la inteligencia artificial y al uso de ella, sobre todo en las predicciones, estaba más bien en el terreno
de, del derecho, de los derechos de propiedad, por un lado, de propiedad intelectual por un lado, y de la protección de datos por otro. Y esos eran como los terrenos ya acotados donde se encontraban estas respuestas. Entonces, llevarlo al terreno del derecho antidiscriminatorio, para mí, yo creo que es un avance, porque va más en la línea de, bueno, ahora explicaré un poco en qué sentido creo que avanza más. En el marco del derecho antidiscriminatorio, yo creo que, bueno, Alba no ha planteado aquí, ha planteado, por supuesto, perfectamente los problemas, los desafíos y problemas que plantea la discriminación directa, calificar la discriminación algorítmica como directa o como indirecta, que al fin y al cabo son las únicas categorías jurídicas con las que podemos trabajar, ¿no? Las únicas categorías jurídicas que funcionan tanto en el derecho europeo como en el derecho anglosajón. Y bueno, esto también tiene su peculiaridad, porque claro, el derecho antidiscriminatorio se ha convertido casi en un subsistema jurídico que es receptor de culturas jurídicas diferentes, con categorías distintas, pero que al final tienen una cierta convergencia. Por ejemplo, en nuestro caso, pues somos receptores del derecho europeo, que tampoco es exacto el de la Unión Europea, el de los derechos humanos, el sistema de derechos humanos europeo, pero bueno, más o menos bien. Bueno, por no alargarme con esto. La idea que quería señalar es que ella ha detectado perfectamente las dificultades de calificar la discriminación como directa o indirecta, y creo que no ha querido abordar mucho los problemas de lo que se denomina la discriminación estructural, es decir, aquellas desigualdades que son previas, ¿no? Unas desigualdades previas a la recepción que hacemos de ellas en el sistema jurídico, pero que a la vez son unas desigualdades complejas que los propios sistemas jurídicos tienen que interpretar y a las que tienen que dar una respuesta, y que se pueden entender en clave básicamente pues de bueno, sistemas, más o menos estructuras de desigualdad, o incluso también se denominan sistemas de poder, ¿no? Derivadas del sistema. Bien, yo y creo que aquí se plantea una primera cuestión, que es dos concepciones sobre el derecho antidiscriminatorio. Una concepción sobre el derecho antidiscriminatorio básicamente responde a lo que llamaríamos una concepción, vamos a decirlo, liberal, individual, intencional y fundamentalmente jurisdiccional o de litigación individual del derecho antidiscriminatorio. Y una concepción que podemos llamar crítica del derecho antidiscriminatorio, que de alguna manera ha venido a cuestionar todas las categorías básicas del derecho antidiscriminatorio: el binomio directa-indirecta y los elementos del binomio, el término de comparación, la intencionalidad y las razones objetivas para justificar la discriminación. Entonces, todo esto de alguna manera está en cuestión. ¿Por qué? Porque en la medida en que se pretende que el derecho antidiscriminatorio, quizá esta es una tesis que no todo el mundo comparte, pero si el derecho antidiscriminatorio tiene que tener también una función, una finalidad transformadora de la realidad, es decir, si también tiene que transformar las estructuras de desigualdad, entonces tiene que cambiarse, y por eso puede asumir otras categorías, más allá de directa e indirecta, puede asumir la interseccionalidad, puede dar respuesta a la discriminación por asociación, puede hacer una interpretación más sistémica, vamos a llamarlo así, estructural de las desigualdades. Entonces, esta es la primera cuestión. Si realmente el derecho antidiscriminatorio también, para responder, o sea, la discriminación algorítmica tiene una respuesta en clave, o sea, si no esperamos que el derecho antidiscriminatorio transforme la realidad y las desigualdades, resuelva las discriminaciones, sino que solo dé una respuesta a alguien que presenta una demanda para su caso, entonces necesitamos tener como una perspectiva
digamos, más amplio. Es un poco hacia el alrededor. Si esto es así, podemos decir, no, es que el derecho antidiscriminatorio, pero entonces pues, seguramente no va a tener capacidad para dar respuesta a la discriminación algorítmica si esta está basada en estereotipos, en desigualdades previas de carácter sistémico, etcétera, etcétera. Por eso, por ejemplo, cuando McKinnon dice la discriminación indirecta nos ha defraudado, vamos a decirlo así, porque esperábamos de la discriminación indirecta una capacidad transformadora grande y nos hemos encontrado con que si no tiene en cuenta que las desigualdades sistémicas son previas al impacto, seguramente no va a transformar la realidad. Y lo que va a hacer es más bien consolidar la situación de desigualdad que pretende. Entonces, esta es una cuestión. Si aceptamos esta idea, o esta tesis de que el derecho antidiscriminatorio también ha de ser transformado, no solo resolver discriminaciones puntuales o individuales o singulares, sino tener esta capacidad transformadora, entonces yo creo que el derecho antidiscriminatorio hay que conectarlo con las teorías de la justicia. Creo yo, habría que conectarlo con las teorías de la justicia. Y en este sentido solo voy a decir 3 ideas, porque vamos, me interesa más que hablemos nosotros, entre todos, ¿no? Bien, y sobre esto se han hecho algunas, se están haciendo en este momento algunas propuestas en este sentido, de cómo se introduciría una teoría de la justicia, aunque sea una teoría muy clásica, como la de Rawls, en el panorama de la inteligencia artificial, digamos de la gobernanza de la inteligencia artificial. Y bueno, también, aunque yo no soy una férrea partidaria de la teoría de la justicia de Rawls, y creo que hay muchas otras teorías de la justicia que tienen elementos que me convencen, pero bueno, también está bien porque Rawls, 2021 es el 50 aniversario de la teoría de la justicia, que se publicó en el año 71, y yo creo que es un pensador que transformó el liberalismo político norteamericano, y me parece que la teoría de la justicia después de él es otra cosa. Pero bueno, la idea básica entonces sería esta. Las propuestas un poco de teoría de la justicia vendrían a tratar de fundamentar 3 cosas. Por una parte, fundamentar los elementos centrales de la inteligencia artificial. El principio, podemos decir, el primer principio de la justicia de Rawls es un derecho a la igual, ¿no? A iguales libertades y oportunidades de todos, y el segundo principio, que es el que permite diferencias siempre que estas diferencias favorezcan a los desaventajados. Y a fundamentar de alguna manera, el primer principio fundamentaría, bueno, esto es una propuesta que hacen algunas autoras, ¿no? El primer principio fundamentaría sobre todo los derechos de los ciudadanos a tener una información suficiente, a la justificación de la transparencia, es decir, a que todos estos derechos sean unos bienes básicos a los que tenemos derecho. Por ejemplo, tenemos derecho a la claridad, ¿no? A saber exactamente el algoritmo, cómo se utiliza o cómo no se utiliza. Este sería el principio de la diferencia, justificaría que en cualquier caso la discriminación algorítmica no, digamos, tuviera prohibido, como tú has comentado, el discriminar o el profundizar las desigualdades o profundizar los estereotipos, etcétera, etcétera. Otro ámbito en el que funcionarían las el de los algoritmos. Es decir, esto que hemos hablado algunas veces de, bueno, las variables que se tienen en cuenta, qué principios y qué criterios tienen que respetar. Es
de acuerdo con materia de justicia, sería correcto que pudieran ser verificables, por ejemplo, que pudieran ser públicas y verificables. Sería correcto que pudieran ser sensibles a la heterogeneidad y a la desigualdad, pero todo eso con comparabilidad y otro tipo de decisiones. Y finalmente, no es que no quiera alargarme porque no quiero. Y finalmente, las teorías de la justicia tienen que integrar el criterio de eficiencia, pero el criterio de eficiencia estaría dentro de las teorías, dentro de los criterios de justicia, no como un criterio independiente o aparte. Es decir, la eficiencia entonces sería como el principio máximo de Rawls. Están permitidas determinadas distribuciones siempre que favorezcan a los más desaventajados. Si planteamos el caso, ahora luego en el debate podemos plantear el caso que no lo has contado, pero el del, o sí que lo has contado, es que no me, el del, ay, el acceso al empleo austriaco, ¿no? Vale, pues ahora ahora luego podemos hablar de este caso para decir, vamos a ver, un algoritmo que funciona, vamos a decir, bien de acuerdo con lo que se pretende del algoritmo, que es seleccionar a un algoritmo que pretende seleccionar a personas que están en buenas condiciones de empleabilidad. Y entonces el propio algoritmo, ¿qué hace? Rechaza, o sea, discrimina a todos a quienes considera que no están en buenas condiciones de acceder al empleo. Por ejemplo, mujeres, minorías, en fin. Si tienes varios rasgos, pues estás eliminado ya de entrada, ¿no? O sea, en Europa, alguien, un nacional de tercer estado, y si es mujer, pues en Austria nunca va a ser seleccionado para tener posibilidades. Bien, aquí diríamos el algoritmo es eficiente, porque es lo que se espera del algoritmo, que seleccione solo a quien esté en condiciones de empleabilidad. Pero desde el punto de vista de la justicia, ¿esto sería algo aceptable para la inteligencia artificial o no? Este sería, o sea, y esto luego también supongo que se hablará, o sea, has comentado lo del proyecto de reglamento europeo, pero es que en el proyecto de reglamento europeo la transparencia está rebajada al mínimo, porque es lo que llaman un equilibrio entre los intereses de las empresas, aunque trabajen para servicios públicos, aunque estén relacionados con lo público, los intereses de las empresas y los intereses de los ciudadanos. Una especie de equilibrio que yo creo que esto hay que revisarlo. No sé si aún estamos a tiempo de revisarlo o no. Bueno, muchísimas gracias. Perdón por haberme